Bueno, ante todo el agradecimiento a esta invitación. Es un honor estar acá en el claustro universitario, en la Universidad de Villarreal, en lo que representa el programa de transportes, ¿no?, dentro de ingeniería industrial. Me parece que es un programa pues, que cada día tiene mayor envergadura, está descubriendo sus propios espacios. Respecto al tema, yo pienso que la norma, este reglamento del 07 que se promulgó el 23 de junio último, el decreto supremo 07, nuevo reglamento de emisión de licencia de conducir, va a dar que hablar mucho, ¿no? Tiene muchas innovaciones, va a haber mucha polémica, ya la hay. Yo pienso que este tipo de actividades son pues loables, ¿no? Felicito la tenaz iniciativa del ingeniero Rodrigo Cuba, Arzola, y espero pues no sea la última vez que me inviten también, ¿no? Vamos a ir avanzando con lo que nos plantea, ¿no? Bueno, Rodrigo me plantea pues una temática bastante interesante, pero en sí misma no es la carnecita, como decimos, ¿no? La carnecita la van a tener los demás expositores, pero me plantea pues una temática general, introductoria, hasta histórica, de lo que es el tratamiento de la licencia de conducir, ¿no? Aprovecho que estamos en un ambiente académico, pienso compartir alguna metodología respecto a la emisión de normas, a la dación de normas y respecto también a la interpretación de las mismas, ¿no? Yo creo que eso nos va a servir sobre todo a los alumnos que están acá presentes de herramientas para cuando les toque pues alguna oportunidad de ser autoridad o participar en la gestión pública, ¿no? La gestión pública evidentemente se emiten normas, reglamentos, disposiciones, los cuales merecen pues una metodología especial, ¿no?, para la dación de normas, ¿no? Y también el cumplimiento de esta metodología también nos va a graficar por qué algunas normas no se viabilizan, por qué algunas normas no aterrizan en la realidad, por qué algunas normas no funcionan, ¿no?, o son inaplicables. Entonces, me plantea pues estos temas, Rodrigo, me propone que desarrolle el tema de regulación de la materia en general como una introducción, los antecedentes históricos jurídicos del nuevo reglamento, la ubicación de este nuevo reglamento en la normativa general del tránsito y del transporte, y lo que se llama el espíritu de la norma, el sentido de la norma, ¿no? Los hombres de derecho hablamos de la mens legis o la mens legislationi, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la ley? ¿Qué es lo que piensa la norma, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esa metodología podemos observar que para la construcción o la dación de normas tenemos tres elementos, ¿no?, en esta metodología. Justamente en la puerta conversábamos con Rodrigo algunos defectos que se dan en las normas de tránsito y transporte porque no se percataron de algunos temas, ¿no? Entonces, estos elementos para construcción de normas o dación de normas tiene que por lo menos tener estos tres pilares, ¿no?, que son las más acertadas y nos ayudan a construir una adecuada norma y también nos ayudan a identificar, a interpretar una norma, ¿no? El primer elemento es el conocimiento de la realidad que se propone regular. El conocimiento de la realidad que proponemos regular. Si es una autoridad, en este caso la que va a dar la norma, tiene que proponerse pues entender esa realidad, los valores hacia donde conduce, hacia donde va a conducir esa norma o ese dispositivo legal, y la construcción técnica normativa, ¿no? Siguiente diapositiva. Todo esto a nivel jurídico le llamamos, y yo pienso que los ingenieros no tienen por qué estar ajenos a esto, porque les digo, yo a diario trabajo con autoridades públicas, la mayoría son ingenieros, y no tienen por qué estar ajenos a esto, porque asumen cargos públicos o de repente también trabajan en consultorías privadas o asesorías y tienen siempre que ver con la construcción de dispositivos o regulación. Esto se llama la teoría tridimensional del derecho, y esto
evidentemente considera esos tres pilares para su construcción, ¿no? Esta teoría es una metodología alemana, de la escuela antigua alemana, de mediados del siglo XX. En Latinoamérica, Miguel Real, un brasileño, desarrolla la teoría. En el Perú, un jurista muy reconocido, Carlos Fernández Cesareo, que yo tuve el placer de ser su alumno también en San Marcos, y plantea esta pirámide. Seguimos. Respecto al primer punto, que es la realidad o conocimiento de la realidad, y esto me va a servir también para entender el reglamento de tránsito, perdón, el reglamento de licencias, los anteriores reglamentos de licencias, en qué contexto se dieron. Entonces, tenemos un primer punto para el conocimiento de la realidad, que es el contexto socioeconómico, ¿no? Tenemos un contexto socioeconómico que condiciona la dación de la norma, y evidentemente es un contexto histórico, ¿no? Hay una historia detrás de la norma. Quien se plantee una norma o un dispositivo legal, evidentemente, y a nivel de ingeniería del transporte lo veo porque trabajo con ingenieros, evidentemente las encuestas, los censos son fundamentales, ¿no? En lo que es infraestructura, por ejemplo, la visita y los análisis in situ, ¿no? Yo pienso que si acá hay algún especialista en seguridad vial o infraestructura de seguridad vial, evidentemente pues es el PAN, ¿no? O sea, sin la materialización, la visita in situ de la realidad concreta de la infraestructura, no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada desde el gabinete en infraestructura. Entrevista con los actores involucrados. No podemos, y este es un grave error, le digo que yo lo percibo porque trabajo también con el Ministerio de Transportes en varios proyectos. No se puede concebir una norma efectiva si no conversaste con los actores. Y conversar con los actores es una necesidad, o sea, no es algo que yo tenga que considerar como autoridad. Lamentablemente hay una formación de las autoridades que todavía no está a la altura de las circunstancias. O sea, si yo voy a emitir un reglamento de licencias, evidentemente tengo que conversar con las organizaciones de conductores, tengo que conversar con las escuelas de conductores, tengo que acercarme a los centros de evaluación, tengo que acercarme a los centros médicos, cómo están funcionando, conversar con las personas encargadas. Tengo que involucrarme, tengo que conversar con las autoridades de fiscalización, tengo que conversar con Sutran, con las autoridades municipales, cómo nos va, qué falla, qué es lo que no funciona, ¿no? Entonces, tengo que tener una entrevista plena con todos los actores involucrados para plantearme una normativa. Así que los que son alumnos hoy día les planteo esta metodología, consideren estos puntos, porque en ingeniería esto es pan del día. Tengo que revisar y tener un análisis de la normativa existente, en qué falló, por qué no se aplicó, qué aspectos de esta normativa no funcionaron. Preguntarme por qué no funcionó. Y también preguntarme por qué no se implementó, porque puede estar en la norma bien estructurada, pero no lo implementó la autoridad nunca, ¿no? Y de eso podemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el Observatorio General del Transporte, ¿no? Que ya tiene buenos años de aprobado, pero no se implementa. Entonces tenemos que revisar estos errores en la normativa existente, ¿no? Establecer el estado del arte. Este concepto yo lo aprendí hace año y medio, ¿no? Yo trabajo con unos consultores españoles, ¿no? Y tengo 2 consultorías para el Ministerio de Transportes. Y el estado del arte significa conocer la realidad internacional para ubicarnos como Perú, como país, respecto a esa realidad. Entonces tengo que, evidentemente, verificar realidades superiores, más desarrolladas, que resolvieron estos problemas hace 30 años o hace 40 años. Y tengo que también compararme con el entorno latinoamericano para entender en qué contexto estoy, ¿no? Y revisaba un documento muy interesante del 2012, es un plan iberoamericano para licencias de conducir. Se lo voy a pasar a Rodrigo para que se lo transmita. Es un documento auspiciado por el Banco Mundial y hace un análisis comparativo del tratamiento de licencias de conducir de toda Iberoamérica, ¿no? Y entendí ahí varios temas muy interesantes y también la inclinación hacia dónde vamos nosotros, ¿no?
ahí hay un tema muy interesante, se los puedo adelantar, ¿no? Encontré, por ejemplo, que la mayoría de países de Latinoamérica sí tienen evaluación en la vía pública. La mayoría de países en Latinoamérica tienen evaluación en la vía pública. Y no como doble examen, es como único examen práctico para acceder a una licencia de conducir. Y lo último, consultar a las universidades. En los países desarrollados y los países en vía de desarrollo no se puede uno alejar de la universidad, de lo académico. Tengo que consultarle a la vía real, tengo que consultarle sobre un tema pues, de transporte, el tema de licencia, hay que debatirlo en la universidad, hay que traerlo a la universidad, la universidad que es la academia, que es el centro de investigación, de experimentación, tiene que formar parte de eso, ¿no? Acerquemos la realidad a la universidad y acerquemos la universidad a la realidad, ¿no? No hay otra manera de hacer ciencia, ¿no? Entonces, estos elementos forman parte del pleno conocimiento de la realidad. Sin esto, no voy a hacer mi norma va a ser coja, no va a funcionar, no va a ser aplicable. ¿Seguimos? Los valores. Cuando voy a dar una norma, y eso lo van a ver en las licencias, lo van a ver en el reglamento de tránsito, en el reglamento de transporte, vamos a tratar de rescatar o ver, interpretar cuáles son los valores que transversalmente tiene esa norma, ¿no? Y evidentemente esos valores tienen, respecto a la normativa de tránsito y transporte, un sentido que es básicamente el principal valor, que es la seguridad vial, ¿no? Y que es la protección de la vida, ¿no? Y en general los valores tienen una carga política, ¿no? O sea, evidentemente, cuando leo cualquier norma, no sea del tratamiento de transporte y tránsito, o sea otra especialidad, la normativa tiene siempre un contenido político, ¿no? Entonces, ese contenido político, por ejemplo, en una norma de economía o una norma laboral, yo podría entender si hay una tendencia al libre mercado o no. De repente ahí entendemos si hay tendencias de izquierda o de derecha en un gobierno determinado, ¿no? Entonces, los valores de la norma tienen un contexto evidentemente político, ¿no? ¿Seguimos? Y la construcción de la norma, ¿no? De verdad, yo soy abogado, le digo, soy abogado, y en todos estos años les puedo decir una cosa, por experiencia, ¿no? Las normas que menos se aplican son las que menos se entienden. O sea, las normas que no se aplican son las más confusas. Entonces la norma en su construcción tiene que ser clara y precisa, ¿no? Entonces como construcción normativa, quien va alguna vez tener esa responsabilidad desde una municipalidad distrital, desde un gobierno, de una municipalidad provincial, gobierno regional, institución descentralizada, o como consultor, tiene que plantear algo claro. En el Perú, por ejemplo, tenemos normativa tributaria súper confusa. De repente, esa es una de las razones por las cuales la base de contribuyentes también nos expande. Hay que revisar, hay que ponernos a pensar en eso. Y respecto, por ejemplo, a las normas de contratación con el Estado. Una vez me contaron una historia oscura. Me dijeron de que un estudio de abogados, el Estado contrató un estudio de abogados que estableció la norma de contrataciones, que es bien complicada y tiene varios dispositivos sueltos, que coincidentemente es confusa. Siempre te invita a consultar otra norma y al final el estudio de abogados que hizo la norma es el que más gana las licitaciones. Entonces, a veces generar normas así tiene también un sentido negativo, ¿no? Particular, de intereses particulares. Bueno, después de esta teorización filosófica en la cual me he colocado, seguimos. Vamos a hablar un poco ya en el tema ya de lo que son los antecedentes histórico-jurídicos de los reglamentos de licencias, ¿no? Cada reglamento en su momento respondió a determinada coyuntura. Así, los reglamentos del año 77 y el 85 que ustedes lo ven respondieron a salida de gobiernos militares, y luego el del 85 a
a todavía una coyuntura absolutamente centralista, ¿no? Con un parque automotor incipiente. Entonces, evidentemente la regulación de licencia, que todavía se confundía en terminología de licencias y brevetes, tenía ese contexto. Era muy pobre la regulación, era muy escueta, más desarrollada en lo que respecta al reglamento de tránsito. Y en esa época estaba la Dirección General de Tránsito, ¿no? En el año 85, que era un organismo descentralizado del Ministerio de Transportes, ¿no? Las municipalidades no tenían competencias para el tema de licencias. Ni siquiera en ese momento el Perú pensaba en lo que eran regiones o gobiernos regionales. En esa época no se habla de ese tema. Luego tenemos una coyuntura muy interesante en el año 94, con el 015-94 MTC y luego 3 modificatorias que se dieron. En el año 94 el Estado se vio obligado a aprobar una normativa porque habían dos elementos ahí que determinaron la construcción normativa del reglamento de licencias. El decreto legislativo 651, que se aprueba el año 91 con el gobierno de Alberto Fujimori, liberaliza la importación de vehículos. Entonces, si al 85 y antes de los 90 teníamos un parque automotor congelado, con los gobiernos militares que pretendían desarrollar el tema de lo que era el ensamblado, ¿no? Con piezas nacionales, lo que es la industria automotriz nacional, se desembalsa el año 91. En el año 91 se da la libre importación de vehículos y por tanto ingresan cantidad de vehículos y también distintas tipologías vehiculares. Entonces, esas distintas tipologías vehiculares y esa cantidad de vehículos evidentemente condicionaron la acción de un nuevo reglamento que trataba, y yo pienso que en el año 94 podemos tener el primer reglamento de licencia sistémico, o sea, con una estructura de clasificación de categorías ya bien definidas. Yo recuerdo que había lo que era el particular, el profesional y el profesional especializado. Y ya de repente los que están un poquito más centrados en años recordarán, había el profesional y el profesional especializado con este reglamento, ¿no? Y una disposición y varias disposiciones de este reglamento aludían a los gobiernos regionales. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del año 94, un año después de la dación o de la aprobación y promulgación de nuestra vigente Constitución Política del Estado, que en su estructura, y hoy día ustedes lo pueden ver, en su estructura ya habla de las regiones. Entonces, el año 94 encontramos ya la mención a las regiones como competente para la emisión de licencias de conducir. Si bien por ejemplo, en el año 94 de repente se propuso el reglamento de licencias ya darle competencia a las regiones solamente por el tema porque ya estaba vigente la Constitución, pero lo cierto era de que recién en el año 98 se aprueba la Ley de Bases de Descentralización y en 2001 se aprueba la Ley General o la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Entonces, todavía no había una declaratoria de voluntad en esta norma de descentralizar, pero aún faltaba su desarrollo a través de los propios gobiernos regionales que tenían que estructurarse luego en los años, ¿no? Luego viene pues a partir de a partir del 2001 toda una revolución de normativa respecto a los gobiernos regionales, leyes de bases, leyes que aprueban estructuras, complementos, una serie de normativa que fue perfeccionando y también evidentemente las partidas presupuestarias, ¿no? A nivel del MEF, poco a poco el MEF irse desprendiendo, ¿no?, de partidas económicas o determinados temas. Es un proceso pues que todavía no termina, ¿no? La descentralización es constante, es un valor constante.
A veces también hay que retroceder un poquito, yo a veces le digo a lo del ministerio, ¿no? A veces hay que retroceder un poquito para avanzar 2 pasos. Retrocedemos un paso para centralizar un poco, pero de ahí le damos un impulso a la descentralización y a los gobiernos regionales y también a los locales, ¿no? Entonces, el 01594 tiene transversalmente estos dos apoyos, si se quiere, de todo el reglamento, que era el tema de una nueva estructura de licencias basado en la revolución de compra e importación de vehículos automotores y el tema de la descentralización, ya con la mención de las regiones o gobiernos regionales. Luego tenemos el reglamento del 040-2008, que ha estado vigente hasta hace pocos días, y entendiendo el contexto de este reglamento, los mercados internacionales dicen que a partir del año 2006 la dinámica económica del Perú creció a los niveles más altos, con un PBI altísimo, con crecimiento sobre el 6% al 8% anual, como variable económica, con importaciones, exportaciones superdinámicas, actividad portuaria, y evidentemente la actividad de se dinamizó, ¿no? Entonces, la actividad con la importación y exportación, evidentemente los vehículos de carga, porque no tenemos otra todavía modalidad de transporte de carga tipo tren, que por ahí proponen algunos, ¿no? Como tren de carga ligero, o los mismos, el tren, el avión de carga como circuitos nacionales. O sea, todavía esos sistemas no están, nos quedan el camión de carga. Entonces, tenemos pues una dinámica económica fuertísima que exigía un nuevo reglamento que clasifique nuevamente las licencias y las clasifique de manera más detallada, y encontramos en este decreto un tema muy interesante, ¿no? Que es por primera vez ya una clasificación luego del profesional especializado. Encontramos la clasificación de licencia A4, ¿no? Que es para vehículos, para carga de sustancias o materiales riesgosos o peligrosos, ¿no? En el 2008, en el 040-2008, la incidencia en competencia de los gobiernos regionales es plena. O sea, en todo el reglamento ustedes van a encontrar que tanto el MTC como los gobiernos regionales comparten las competencias respecto a la aprobación de autorizaciones para escuelas, para instituciones de salud y para centros de pruebas o centros de exámenes para obtener licencia de conducción, ¿no? Entonces, ya poco a poco el gobierno central se va dejando estas competencias en el 040-2008, ¿no? ¿Seguimos? Ok. Este último decreto ya define el tema de competencias totalmente. El gobierno central, el MTC, ya no asume ninguna competencia autorizativa, administrativa, de las escuelas, de los centros de salud y de los centros de evaluación o de exámenes. Respecto a los centros de salud, hizo lo que tenía que hacer, pues, ¿no? O sea, si yo como MTC, ¿qué tengo que hacer con salud? No tengo nada que hacer con salud, tu zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, evidentemente los centros de salud, con una definición que hacen y que va a desarrollar más adelante seguro nuestro amigo Marco Aburto, son autorizados por el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, y las escuelas por los gobiernos regionales, los centros de exámenes administrados por los gobiernos regionales.
todos los valores de seguridad vial se desarrollan más en este reglamento. El Consejo Nacional de Seguridad Vial tiene un papel muy activo en este reglamento vigente para lo que son recategorizaciones, revalidaciones. El Consejo Nacional de Seguridad Vial se descentraliza y va a ser parte un órgano dentro de los gobiernos regionales para lo que son recategorizaciones o revalidaciones de las licencias de conducir. Entonces, en ese sentido, se mantiene la tendencia a la descentralización ya total en este tema. El Ministerio ya no quiere saber nada en lo que es administración, solamente cumple la función reguladora, ¿no? El contexto es un contexto que a mí no me gusta, ¿no? Es un contexto de cambio de gobierno. Revisen las normas, en cambio de gobierno no salen buenas normas. La alta siniestralidad, las estadísticas son altísimas, aunque hay una estadística policial hace poco que nos dice que ha bajado este último semestre en lo que va del año. Seguimos. Es importante también mencionar, ya para terminar, que se está cerrando el círculo de control en la capacitación y en la evaluación, ¿no? Ya más adelante lo va a desarrollar seguro los ponentes, pero el círculo de control, para que sea rigurosa la capacitación del conductor y rigurosa la evaluación para la emisión de licencias, se ha tratado de ser lo más riguroso, lo más estricto posible para que para que la capacitación se refleje en la conducción, ¿no? Y también dentro de ello la doble evaluación práctica. Y participé yo, la que sigue, sigue. Participé en una mesa técnica para la acción de este reglamento, salió el anteproyecto en febrero, enviamos nuestras consideraciones y debatimos muchos temas que hoy día vamos a tratar de exponerles ya a nivel de panel, ¿no? Muchas gracias por su atención.